Y por favor, endereza esa la pantalla, el screen un poquito. Ahí está bien. Salmos 42:8 y después vamos a orar, amén. Salmos 42:8 dice así: pero de día mandará Jehová su misericordia, bien fuerte, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Amén. Levante sus manos, vamos a pedir al Señor Jesús que hable a nuestras vidas. Señor Jesús de la gloria, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Soy un vaso en tus manos, Señor. Usa, Señor, mi boca, usa mi vida, Señor, para transmitir este mensaje que tú tienes, Señor, para la iglesia en este día. Háblanos, Señor Jesús, a través de tu palabra. Habla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a titular este mensaje, si pueden poner el banner, Cantos en la oscuridad. Amén. Cantos en la oscuridad. Y quisiera hablar, hermanos, de lo que sucedió con el apóstol Pablo y su ayudante Silas cuando iniciaba la iglesia. Eso está en Hechos capítulo 16, verso 22. Verso 22 al 34, si usted tiene su Biblia, Hechos 16, verso 22 al 34. Porque Pablo estaba haciendo sus viajes misioneros. Él era un hombre con mucha carga por las personas que no conocían del Señor. Y él en su viaje pues había tomado algunos ayudantes, se los había llevado con él, entre esos Silas, Timoteo, que era un jovencito, y Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos. Iba con ellos, o sea, llevaba su grupito. Llegaron a Asia tratando de predicar ahí en las iglesias de Galacia, Éfeso, tratando de llevar la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo no lo dejó predicar ahí, porque tenía otro propósito el Señor. No se dieron las cosas, no hubo a dónde llegar quizás, o el Señor simplemente le dijo: aquí no es. Y en medio de esa noticia, pues la palabra del Señor dice que tuvo una visión, de repente, una visión donde un varón le decía: ¿por qué no pasas a Macedonia y nos predicas? Ven a este lugar. Eso ahorita es Grecia, el noreste de Grecia. Dijo: pasa aquí y ayúdanos, tráenos la palabra del Señor. Y entonces inmediatamente él cruzó ese mar, llegó al otro lado y empezó a predicar la palabra del Señor. Y claro, el Señor lo fue guiando, el Espíritu Santo lo fue guiando, hasta que llegó a esa ciudad de Filipos. Y ahí el Señor Jesús le permitió a Pablo predicar con denuedo la palabra del Señor. Habló a muchas personas y de repente se acercó a un lugar donde estaban las mujeres lavando la ropa, socializando. Y ahí él empezó a predicar. Y la Biblia dice que el Señor tocó el corazón de una mujer que se llamaba Lidia, abrió su corazón para que entendiera la palabra del Señor, y ella se entregó al Señor. Y no solo ella, sino que también llevó toda su familia y fueron los primeros bautizados en esa ciudad. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Así que el evangelio se sigue predicando en todas partes. Gloria a Dios. Ayúdenos a orar, hermanos, por Charleston. ¿Cuántos están orando por Charleston? Amén. Allá se está predicando la palabra del Señor. Y hay varios hermanos aquí que hacen ese sacrificio de viajar todos los viernes. Y ayer hablábamos con una hermana que vive ahí en Charleston, que asiste a la iglesia americana. Y el Señor nos abrió esa puerta y porque hemos estado buscando un lugar donde reunirnos. Ya los hermanos no caben, gloria al Señor, en el lugar donde estamos. Y sabemos que el Señor Jesús tiene propósitos en Charleston, que ya se va a levantar una iglesia poderosa.
Amén. Y esta hermana, Dios le dio esa carga y va a estar buscándonos un lugar. Dice, yo conozco a Julano, conozco a Sutano, tengo tal contacto y hermanos, ayúdenos a orar porque el Señor Jesús quiere salvar muchas almas, así como lo está haciendo aquí en Greenville, en Anderson, en Spartanburg. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. El evangelio no se puede quedar en unas paredes encerrado. Todos nosotros somos llamados a esa misión. No solamente era el apóstol Pablo o Silas o Timoteo o Lucas. Amén. Esto es un llamado para todos, una invitación para todos. Y qué bueno cuando alguien se levanta y va donde el Señor lo está guiando. Amén. Porque Pablo no iba a cualquier lugar, él oraba, él clamaba, Señor, ¿a dónde tengo que ir? ¿A qué familia tengo que predicar? Y eso es lo que sucedió con él. Cuando llegó a ese lugar, esta mujer se convirtió. Pero también dice la Biblia que había una jovencita, una muchacha que andaba detrás de ellos y tenía un espíritu de adivinación. Porque hay personas que tienen espíritu de adivinación y hablaba cosas que parecían de Dios. Andaba detrás de ellos y decía, estos hombres son hombres de Dios, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y andaba detrás de ellos. Y vea que Dios no es un Dios de adivinación. El Espíritu Santo no está interesado en adivinarle a nadie nada, en descubrirle a nadie nada, porque Dios todo lo sabe. La profecía no es adivinación. Y tristemente en estos tiempos se ha metido en muchas personas, no de nuestra fe, pero que parecen de nuestra fe. Se les ha metido ese espíritu, pero no es el Espíritu Santo, es un espíritu de adivinación. El otro día miraba a un predicador supuestamente que andaba profetizándole a todo y se paró un señor ahí y le dice, el Espíritu Santo me muestra que tú vas a tener una empresa, un negocio y que ese dinero que vas a ganar le vas a dedicar parte a Dios. Y yo decía, ¿por qué el Espíritu Santo necesita estar negociando con una persona si el Señor es dueño de todo? La profecía no es para adivinarle a nadie, ni para juntar parejas, ni para decirle que va a comprar una casa, o que su carro se va a arreglar, o que usted nunca se va a enfermar. No, Señor. La palabra del Señor dice en Corintios que la profecía es para consolación, para edificación, para exhortación. Porque el Señor Jesús no está tan interesado en lo que usted pueda obtener en esta tierra. Él está interesado en su salvación. Él está interesado en que usted esté preparado y listo el día que usted venga, que usted regrese. Amén. ¿Para qué le sirve a usted un negocio si se queda en la venida del Señor? ¿Para qué le sirve que usted le profeticen que va a tener 3 casas si se queda en la venida del Señor? Esas son cosas inverosímiles, esas cosas no funcionan. Pero la gente anda por montones queriendo escuchar este tipo de mensajes. Y ahí andaba esa muchacha, adivinando. Parecía que dijera la palabra de Dios. No decía mentiras. Son hombres de Dios quienes nos anuncian el camino de la salvación. Pero nosotros, hermanos, tenemos discernimiento. Nosotros sabemos qué es de Dios y qué no es de Dios. Aquí ha venido personas de otras iglesias a querer profetizarme cosas, a decirme cosas. Y yo me quedo pensando y los analizo y digo, eso no es el Espíritu Santo. Quizás una emoción, quizás está repitiendo algo que otras personas dicen por ahí. Pero cuando el Espíritu Santo llega, hermano, nos toca, nos redarguye, nos convence de pecado, de juicio. Aleluya, nos hace saber con certeza que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dan una alabanza al nombre del Señor? Por eso dice, desagradando a Pablo, reprendió ese espíritu. Y ese espíritu de adivinación salió de esa joven. Y como era un negocio el que tenían, parece que era una mujer esclava o una joven esclava. Y los dueños de ella que usaban de
de ese espíritu maligno que estaba en ella, adivinándole a la gente las cosas, a las personas las cosas. Porque hay gente que le gusta la adivinación, siempre están mirando su horóscopo, siempre están consultando brujos, brujas, hechiceros, queriendo que les lean el chocolate, el tabaco. Pero eso no somos nosotros, ¿verdad? Eso éramos nosotros. Pero ahora somos hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Y estas personas se enojaron con Pablo, con Silas, y empezaron a sembrar rumores, a decir: mire, estos hombres vienen aquí a enseñar costumbres que no son costumbres de los romanos. Vienen aquí a cambiar todas las cosas. Y empezaron a hacer un alboroto y los llevaron ante los magistrados, ante los jueces. Y la palabra del Señor dice que cuando llevaron a Pablo y Silas a ese lugar, sucedieron varias cosas. Pero entre ellos lo primero que hicieron fue que les rasgaron sus ropas. Prácticamente los desnudaron. Imagínense, hermano, llegar uno a un lugar y que le rasguen su ropa, que lo dejen casi desnudo. Y después de haberles rasgado las ropas, la Biblia dice que los azotaron con varas. No era cualquier cosa. Esto no es una historia simplemente pasajera. Esta historia, lo que sucedió con Pablo y Silas, es una enseñanza para cada uno de nosotros. Porque a veces leemos las cosas pasajeramente. Sí, mire, Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, estuvieron encerrados, hubo un terremoto, fueron libres, le evangelizaron a uno y ya. Pero sucedieron cosas tremendas. Ellos experimentaron dolor. Esto es una historia de dolor. Esto es una historia de oración, de alabanza. Es una historia, primero que todo, de evangelismo, de ganar almas para Cristo. De lo que a veces hay que padecer, hay que sufrir para ganar a alguien para el Señor. Por eso dice la palabra del Señor que los azotaron, les rasgaron sus vestiduras. Y el verso 24 de Hechos 16 dice: y los entregaron al carcelero. Gloria al nombre de Jesús. Verso 23 dice: después de haberles azotado mucho. Imagínense con esas varas. O sea, no fue un castigo quizás simbólico. No fue un castigo pasajero. Fue un castigo real. Fue un castigo con furia, con enojo. Un castigo adrede, buscando dejarles marcas. Y no solamente los azotaron, sino que dice la Biblia, los azotaron mucho. Y después de haberlos azotado, dice entonces, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y el verso 24 dice: el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. ¿Y qué más dice? Y les aseguró los pies en el cepo. O sea, póngase a pensar, hermano, en la situación de estos hermanos. Estaban obedeciendo al Señor. El que los mandó para allá fue el Señor. Por medio de una visión le dijo: váyanse para allá. Y cuando llegaron allá, claro, ganaron almas, pero sucedió este acontecimiento. No era cualquier cosa, estaban encerrados. Estaban en una cárcel, metidos en lo más profundo de esa cárcel. Pero no solamente eso, estaban golpeados, maltratados, adolorida su espalda, adolorido su cuerpo. Imagínense estos hombres. Estaban humillados, quizás sangrando. Y aparte de eso se agrega algo más. Tenían los pies y quizás sus manos asegurados en el cepo. O sea, eran unos troncos de madera con unos espacios pequeños nomás como para que cupieran sus tobillos y sus ¿qué? Y sus muñecas.
y ahí los tenían amarrados. Ahí los tenían encerrados. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. La palabra del Señor dice que sucedieron 3 cosas. Fueron azotados mucho. En una colonia como Filipos, que era una colonia romana, era un castigo brutal. Segundo, fueron echados a la cárcel, pero no en cualquier lugar de la cárcel. En lo más profundo, en el calabozo más oscuro, donde quizás no se veía nada de luz, donde quizás había humedad, donde quizás había insectos o ratones, donde olía quizás horrible. Ahí estaban, en ese calabozo. Y lo tercero, les pusieron el cepo. El cepo, el único objetivo del cepo era que no se pudieran mover, que estuvieran ahí estáticos. Era un instrumento de dolor. Los pies no se podían mover. Ellos no podían acomodarse de alguna manera. No podían mover sus manos. No podían tratar de buscar un confort, sino que ese cepo siempre estaba forzándolos, oprimiéndolos, produciéndoles tensión, quizás calambres, quizás presión y sufrimiento. Pero ahí estaba Pablo y Silas, en una situación penosa. No podían aliviar su dolor. No se podían ni siquiera quitar el sudor de sus cabezas. No podían moverse. No había una salida. No había un escape. Y creo que ahí empieza esta enseñanza, hermanos. Porque hay momentos en la vida que pasamos pruebas, que pasamos dificultades. A veces por causa del Señor, a veces sin quererlo, siendo cristianos, pasamos por problemas de salud, pasamos por problemas económicos, cualquier problema. Sufrimos rechazos por causa del Evangelio, sufrimos quizás aflicciones emocionales. Y hay momentos donde pasamos esa prueba y nos sentimos como quizás Pablo y Silas, inmovilizados, amarrados. Hay situaciones donde solamente se siente dolor, pero uno no sabe qué hacer para cambiarlo. No sabe si acudir a tal lugar, si buscar ayuda en tal otro lugar. No sabemos cómo resolverlo. No sabemos cómo adelantar el proceso. A veces, hermanos, estamos tan atados ahí en esa situación que no sabemos ni siquiera explicar qué está sucediendo. A veces las respuestas fluyen en nuestra mente. Me decía alguien que estuvo enfermo, bien enfermo. Me decía: yo no sé por qué el Señor me permitió esta enfermedad, pero mientras estuve en eso, mi mente volaba. ¿Y por qué el Señor lo permite? ¿Y por qué esta situación? Y se siente uno como amarrado, como que uno no sabe a quién acudir, no sabe qué hacer. Amarrados por el cepo. Pero ahí, hermano, en esa situación es donde se revela realmente la fe que cada uno de nosotros tenemos. Ahí es donde se manifiesta realmente que tanto conocemos del Señor, que tanto creemos el Señor. Porque en medio de esa situación, hermanos, llegó la medianoche. Se hizo oscuro. Ahí estaba Pablo y Silas. Y esa medianoche representa el momento quizás más oscuro. No es el amanecer, no es el mediodía, no es quizás el momento cuando se ve la salida. Quizás es la hora más pesada, la más dura, donde se ha sufrido quizás más de lo que quizás podamos resistir. Y es en esa medianoche donde la mente pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Por qué el Señor está permitiendo esto? ¿Hasta cuándo el Señor me va a responder? ¿Cuándo será que esta circunstancia va a cambiar? Porque es en la medianoche cuando el dolor aflige, cuando la situación se hace pesada, cuando no ve una salida, que surgen esas preguntas.
Pero hermanos, es también en la medianoche donde se revela la profundidad de nuestra fe, donde podemos levantar nuestras manos quizás o hacer una oración de adoración y decirle al Señor, como dijo aquel hombre que perdió todo y dijo: el Señor dio y el Señor quitó, pero el nombre del Señor Jesús, el nombre de nuestro Dios es bendito. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Es que cualquiera viene a la iglesia cuando todo está bien. Cualquiera canta y danza, como decía el hermano, cuando todo está bien. Podemos tener expresiones de alabanza y poder decir: Dios es bueno, Dios es santo, cuando hay luz, cuando todo está bien, cuando los problemas se ve que se están solucionando. Cualquiera alaba cuando la puerta está abierta. Cualquiera alaba cuando sale de la cárcel. Cualquiera alaba cuando se cae el cepo de sus manos. Pero Pablo y Silas no tuvieron que esperar hasta allá. En medio de ese sufrimiento, la palabra del Señor dice que ellos empezaron a cantar alabanzas al Señor, gloria al nombre de Jesús. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. ¿Cuántos hoy alabaron al Señor? ¿Cuántos hoy en medio de algún problema levantaron sus manos y alabaron al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Porque eso somos nosotros, gloria al Señor. Somos personas que aman a Dios. Porque la verdadera adoración no es el resultado de algo favorable. No es el resultado de alguna respuesta. Podemos adorar y obviamente hay que alabar al Señor cuando el Señor nos responde nuestras peticiones. Porque el Señor nos ha respondido muchas de nuestras peticiones, ¿verdad, hermanos? ¿Te ha respondido una petición el Señor? Pero lo más lindo es empezar a alabar al Señor cuando las cosas se ven duras, cuando han sucedido cosas que nos afligen, cuando hay cosas que nos ponen a pensar. Y ellos empezaron a alabar al Señor. El salmista decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cuántas veces hay que servir al Señor o en qué ocasión hay que bendecir al Señor? Todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso requiere decisión. Eso requiere convicción. Eso no es cualquier cosa. Voy a bendecir a Dios aunque las cosas se vean difíciles, aunque la respuesta se vea lejana, aunque los problemas están llegando y quizás me están asediando. Voy a bendecir al Señor. Hay que bendecir al Señor en la enfermedad. Hay que bendecir al Señor en los problemas seculares de la vida. Hay que bendecir al Señor aun cuando nos rechacen. Hay que bendecir al Señor aunque parezca que te van a echar del trabajo. Hay que bendecir al Señor aunque estés en una cárcel de inmigración o te lleven preso injustamente o te pongan un ticket injustamente o te traten en el trabajo con injusticia. Hay que bendecir al Señor en todo tiempo. En todo tiempo, hermanos. En tiempo de angustia y en tiempo de tranquilidad, en tiempo de salud. Yo me acuerdo, antes de enfermarme estaba montando bicicleta y había agarrado ya esa costumbre. Y un pastor me llamó: ¿qué está haciendo? Aquí, contento, montando bicicleta. Chévere. Y estos días me di cuenta que un grupo de hermanos está montando bicicleta. Y le dije a un hermano: hermano, apenas me sienta mejor voy a ir con usted. Y me miró así como: amén, pastor, amén. Pero en todo tiempo hay que alabar al Señor. En tiempo de abundancia, cuando hay mucho, hay que alabar al Señor. Cuando hay filet mignon,
cuando hay ribeye, cuando hay seafood, mariscos, o cuando hay atún, cuando hay tortilla con mantequilla. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Yo miraba a una de las familias entrar esta mañana en su carrote bien bonito, con sus hijos bien lindos, bien arreglados. Se nota que Dios los ha bendecido mucho. Pero yo me acuerdo cuando los conocí, habían tenido que dormir en el carro, ahí apretados. Yo decía, pero en todo tiempo hay que alabar al Señor. En todo tiempo, dele una alabanza al nombre de Jesús. Ahí estaba Pablo y Silas. No era un culto. No estaban los instrumentos. No estaban ni siquiera bien vestidos. Estaban incómodos. Pero ahí estaban. Alguien decía, los hermanos de Estados Unidos sí son perezosos. Decía alguien de nuestro país. Porque en nuestro país, bueno, yo me crié con esas bancas de madera y uno se sentaba ahí, hermano, y a los 15 minutos uno no sabía. Le tocaba a uno caminar para ir a la iglesia, pero lejos, o sea, no es como ahorita que hermanos que no vienen a la iglesia porque está lejos, hermano, está a 30 minutos caminando, no. En el carro. Es que mañana madrugo. Es que estoy cansado. Y digo, sí somos la verdad. ¿Y qué importa si alabamos al Señor o no? O sea, no se nos ocurre que hay que alabar al Señor así estemos cansados del trabajo, así tengamos gripita. Amén, así no nos hayan pagado. Amén, no nos podemos quedar allá en la casa encerrados allá con la depre. Por eso decía, estos sí son cobardes. Tienen que tenerles aire acondicionado. Porque si se daña el aire acondicionado, ni se paran a cantar. Ahí están. En nuestros países. Tienen que tenerles sillas cómodas, mire. Acolchonaditas. Los baños tienen que tener papel. Todo. A veces hermanos que van a agarrar café en medio de la prédica, dicen, hermano, ahorita es la prédica, no agarre café. Y se enojan. Es que me estoy durmiendo. Delicados que somos. Mire el ejemplo de Pablo y Silas. Ahí incómodos y todo. ¿Y usted cree que cantaban pasito? ¿Usted cree que estaban ahí deprimidos? Amén, y salto y salto. No, cantaban con tanto gozo que dice la Biblia y los presos los oían. Ellos no cantaban ahí para sí mismos, ellos cantaban y que todo el mundo supiera, amén, que no es la circunstancia, que no es la situación, que es el Dios que tenemos, el que merece la gloria y la honra. Yo creo que podemos darle un aplauso mejor al Señor, aleluya. Alabanza, alabanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos no estaban, digamos, razonando mal. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos no estaban celebrando que los golpearon o no estaban ahí, oh, qué bueno que nos metieron aquí. No estaban negando la realidad. Porque la fe no es negar la realidad. Uno no puede decir, estar enfermo, tener una situación con un abogado o tener un problema y decir aquí no pasa nada, mentalízate, desaparece el problema de tu mente. No, ahí está el problema.
Ahí está la dificultad. Ellos lo sabían, lo estaban experimentando en carne propia, les dolía. Pero la fe es reconocer que el Señor es más grande y merecedor que cualquier situación, que cualquier circunstancia. Sí, mis hermanos, Dios es más grande que cualquier cosa que estés viviendo. La palabra del Señor dice en Santiago 1, versículo 2, dice algo que solamente los que hemos creído en el Señor entendemos. Santiago, capítulo 1, dice: hermanos míos. ¿Qué dice? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El gozo del Señor, el gozo es nuestra fortaleza. ¿Qué más iban a hacer ellos ahí? Quejarse, lamentarse, llorar. Hicieron oración. La Biblia dice: si alguno está triste, haga oración. Ellos hicieron dos cosas. Primero, oraron. Si alguno está triste, ¿qué dice? Haga oración. Póngase a orar. Señor, te entrego mis tristezas, te entrego mis problemas, te entrego esta situación. Y después dice: si alguno está alegre, cante alabanza. Y ese es el resultado de orar. Empieza a llegar gozo a la vida. Mi esposa lo sabe, nosotros lo sabemos. Cuando hemos pasado momentos difíciles, oramos, y cuando nos levantamos, le damos gracias al Señor. Y no pasa mucho tiempo que el Señor empieza a responder nuestras peticiones. Pero qué lindo, hermano, alabar al Señor en medio de los momentos difíciles. Qué lindo cuando podemos visitarlo a usted al hospital y en vez de encontrar allá un muerto allá quejándose y: Señor, llévame ya. Como nos pasó estos días, fuimos a visitar a un hermano y nosotros dijimos: vamos a llevarle palabras de ánimo, de consuelo. No, el hermano estaba ahí con dolores y todo, evangelizando a las enfermeras, evangelizando al sobrino, hablándole del Señor a todo el mundo. Aleluya, contento porque en medio de su dolor, Dios, el Señor, estaba ahí al lado de él. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no dice cualquier gozo, dice sumo gozo. Amén. Nosotros estamos alegres con el Señor. Cualquiera diría: pobrecitos. Estamos contentos con el Señor, porque uno empieza a ver la gloria de Dios. Uno empieza a ver las cosas buenas. Aleluya, yo me los imagino allá en ese cepo, pero ellos no estaban pensando: ¿por qué estamos aquí? Ellos estaban pensando: mire, ya nos ganamos una familia y estamos aquí esperando que Dios haga algo, porque alguien más tiene Dios en esta ciudad. Hermano, había una gran multitud en esa iglesia de Filipos, pero todo tuvo un comienzo. Por eso es muy importante, hermanos, que la iglesia de hoy no alabemos solamente porque no tenemos problemas. No se quede usted en su casa el día que tuvo un problema: no voy al culto porque pobrecito yo. Y ese día no se baña, ese día no se peina, ese día no se cepilla, ese día se lamenta, se queja con todo el mundo. Hay que decirle María Dolores. Todo le parece: ya no regreso a esa iglesia. No, hermanos, el día más triste, el día que haya la dificultad, es cuando debemos ejercitar la fe y estar aquí de primero. Aleluya, no para quejarnos, sino para decirle: Señor, tu alabanza estará en mi boca continuamente. Me gozaré en ti, me alegraré en ti. Voy a seguir adelante, Señor, porque no es la circunstancia, es el Dios que está por encima de las circunstancias. Es el Dios que todo lo puede hacer. Es el que dio su vida por mí. Es el que ha prometido regresar por mí. Aleluya, si usted lo cree, dele gloria a Dios.
Gloria al Señor. El enemigo puede tocar nuestro cuerpo, puede tocar nuestra economía, puede tocar hasta nuestro espíritu, nuestro estado de ánimo. Puede cerrarnos las puertas, puede meternos a lo más oscuro, puede querer hacernos creer que Dios está lejos, puede poner cadenas en nuestros pies. Pero hermano, nunca va a poder detener nuestra alabanza y nuestra adoración. Nunca va a poder cerrar nuestra boca. Nunca nos va a poder arrebatar el amor de Dios. Nunca nos va a poder arrebatar la fe. Qué bueno, hermanos. La Biblia dice, y los presos los oían. Porque Pablo y Silas no estaban solos. Habían otros presos y quizás no estaban tan maltratados como Pablo y Silas. Quizás los otros presos, cuando los vieron entrar a ese calabozo y los vieron arrastrarse, quizás les dio pesar, les dio tristeza. Pobrecitos, se van a morir allá en ese calabozo. ¿Quién iba a pensar, hermanos, que esos dos moribundos iban a empezar a cantar al Señor? Que a la medianoche se iban a despertar con unos cantos, con unas alabanzas, con una melodía. Y los presos los oían. Y a ti también te oyen, hermano. A ti te oyen. A ti te oyen tus hijos cuando estás en medio de esas circunstancias. A ti te oye tu esposa, tu esposo. Te oyen. Te oyen si estás haciendo quejas, si estás renegando contra el Señor, o te oyen si en medio de todas las circunstancias usted está alabando y glorificando al Señor y dándole gracias. Hay una iglesia que te oye. Hay unos hermanos nuevos que te oyen. Los inconversos te oyen. La gente que no conoce a Dios te oye. ¿Sí o no, hermanos? Cuando a un cristiano nos llega un problema, todos sus familiares inconversos están ahí a ver qué va a pasar. Y no que cristiano, y no que muy de Dios, y mírelo. La gente te oye. Y qué lindo que cuando lleguen a nuestra casa nos oigan darle gracias al Señor. Nos oigan alabando al Señor. ¿Y usted va a seguir yendo a la iglesia? Claro, porque en medio de todo el Señor sigue siendo Dios. Aleluya, dele un aplauso al Señor Jesús. Ellos estaban alabando al Señor. Ellos no sabían qué estaba sucediendo en el corazón de los presos o aún el carcelero, porque vivía ahí encima de la cárcel. Allí era la casa del carcelero. Ellos no sabían que esa adoración estaba preparando algo especial, que iba a venir algo maravilloso. La Biblia dice que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres. Pero la luz no es solamente los testimonios buenos, cuando todo va bien. Yo era borracho, ya no soy. Yo era pobre, ya no lo soy. Mi hogar estaba en ruinas, ya no está. Gloria a Dios por eso. Pero también, hermanos, testificar en medio de esta situación tan difícil. Usted no sabe, aquí hay una mano invisible que me está sosteniendo. Aleluya, ponte, amén, prepárate, porque tú vas a ver el Dios que yo tengo. Y alabar al Señor con libertad. Y yo los veo, hermanos, yo conozco las situaciones de muchos. Y yo oro por esas situaciones y me preocupo. Y yo digo, Señor, ¿cómo vas a responder? Señor, tú sabes la angustia. Y yo vengo a la iglesia y están cantando los coros y son los que más levantan las manos. Y cuando dice gloria a Dios, parece que no tuviera control. ¡Gloria a Dios! Qué lindo eso, ¿cierto, hermanos? Qué lindo ver a mi esposa. Amén, cuando ahorita que la operaron, verla alabando al Señor. Levantarse, apenas se sintió mejor, voy para la iglesia. Qué bendición. Y leamos lo que dice Hechos 16:26. Entonces, ayúdenme a leer.
Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire que no fue en el momento de la oración, ya habían orado. Fue en el momento de la alabanza, de la adoración. Ahí ocurrieron milagros. Gloria al nombre de Jesús. Yo sé que el Señor nos va a dar un milagro a cada uno de nosotros. Yo sé que el Señor va a responder esas peticiones y esas necesidades, hermano, que tenemos. Aleluya. Pero no va a ser en medio de las quejas. No va a ser en medio del dolor. Va a ser en medio de la alabanza. Aleluya. Cuando usted en medio de esa situación, usted reconozca que hay un Dios que sigue siendo bueno, que sigue siendo grande, que sigue siendo merecedor de alabanza. Esa adoración provocó un terremoto. Ese cepo se soltó. Pudieron moverse. Ese terremoto quizás abrió la luz. Se cayeron las cadenas, no solo de ellos, sino de todos los que estaban escuchando esa alabanza. Porque el Señor quiere romper cadenas, no solo las tuyas. Él quiere romper las cadenas de tus amigos, de tu familia, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de tus cuñados, de tus cuñadas, de todos. Pero tienen que ver, hermano, tienen que ver en ti esa convicción por las cosas del Señor, en lo bueno y en lo malo. Aleluya. En los problemas que quizás se acercan a nosotros, ahí, hermano, ahí tienen que ver nuestra alabanza, nuestra adoración. El dolor de ellos se convirtió en el camino de la salvación de otros. La Biblia dice que se despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada porque se iba a matar. Era ley romana. El carcelero respondía por los presos con su vida. Le pagaban muy bien, le daban muchos beneficios, pero respondía con su vida. Antes de que me maten, antes de que maten su familia, pensaba quitarse la vida. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Al que lo había herido, al que lo había lastimado, al que lo había ofendido, al que lo había golpeado, al que no había tenido nada de misericordia. Ahí está Pablo diciéndole: no te hagas mal. No tienes necesidad de hacerte mal. Transmitiendo buenas noticias. Qué lindo, hermano, cuando usted transmite buenas noticias al que le ha hecho mal, al que lo ha lastimado, al que murmuró contra usted, al que lo puso mal, al que lo ofendió, al que le robó, al que lo engañó. Poder decirle: no tienes que morir, no tienes que hacerte mal. Y él dijo: entonces, ¿qué hago? Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo le invito a que usted se ponga en pie en este día, hermano. Pónganse pie. Y la Biblia dice que ese carcelero creyó en el Señor en ese momento y le dijo a Pablo y Silas: vengan conmigo. Los llevó a su casa. El que antes los puso en el cepo y los maltrató, ahora agarró un trapito y les empezó a limpiar las heridas. Y la Biblia dice: y creyó él con toda su casa, y fueron bautizados en aquella misma hora. Hermano, lo que empezó con dolor, lo que empezó con sufrimiento, lo que empezó con maltrato, terminó en el apóstol Pablo, aleluya, tomando a este carcelero y sumergiéndolo en el agua e invocando el nombre de Jesús sobre su vida, porque a eso vino el Señor, vino a salvar. Una vez, cuando estábamos en el templo pequeño, llegó una señora, empezó a asistir a la iglesia y después me testificaba y me decía: pastor, cuando yo lo vi, usted me cayó gordo.
me cayó mal, no lo soportaba. Yo empecé a hacer cosas en contra de usted, empecé a invocar cosas en contra de usted, hermano, y yo notaba el rechazo, pero yo siempre la traté bien. Pero para hacerle la historia corta, hermanos, el día que yo la estaba bautizando en el nombre de Jesús, casi la dejo 5 minutos en el agua, pero dijo: gracias, Señor, aleluya, porque aunque nos haya querido hacer daño, ahora es tu hija. Gloria al Señor Jesús. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo quiero invitar a alguien que esté pasando un momento difícil. Acérquese por aquí a este altar. Yo le invito a que haga algo especial. Venga y alabe al Señor. Yo le invito a que usted abra su boca, hermano. Aleluya. El salmista, en medio de una situación, decía: Señor, abre mi boca. Abre mi boca y voy a publicar tu alabanza. Quizás no le salía la voz sola. Quizás, hermano, estaba tan afligido, pero decía: Señor, ábreme la boca. Señor, ábreme la boca. Alguien, el Señor Jesús le quiere abrir la boca esta mañana. Alguien, el Señor Jesús quiere escucharlo alabar al Señor. Hoy no es el día que el Señor quiere escuchar tu quejar. El Señor quiere escuchar esas alabanzas. Aún en medio del problema, aún con el cepo en tus manos y en tus pies, aún en la medianoche. Estoy aquí, Señor Jesús, desesperado por ti, necesitado de ti, Señor. Pero no hemos venido a quejarnos, hemos venido a reconocer que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios fuerte. Y aunque el enemigo ha querido rondar nuestra puerta, aunque hemos visto situaciones difíciles, aunque esta semana quizás fue dura, Señor, aleluya, yo te alabo y te glorifico. Yo reconozco que tú eres bueno. Yo reconozco que tú eres grande, que eres maravilloso, Señor. Aleluya. Son más tus bendiciones, son más tus cuidados, Señor Jesús. Hermano, su testimonio, su proceso, lo que usted está viviendo, hermano, usted no lo sabe. Dios puede usar tus lágrimas, Dios puede usar tus cicatrices, Dios puede usar tu enfermedad, Dios puede usar esta temporada difícil para traer salvación a alguien. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, alábele, alábele, alábele. Alabe al Señor, levante su voz. Aleluya, que la gente escuche. Así es como escuchaban a Pablo y Silas. Que te escuchen en esta tarde. Aleluya, alabando y glorificando al Señor. Usted que está allá en su silla, hermano, yo escucho muy silencioso este lugar. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Aquí está Jesús. Él se pasea por este lugar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te glorificamos. Toda la alabanza para ti. Toda la alabanza para ti. Tu mano siempre me sostiene. Tu
tu Alabanza para ti. puedo vivir. Tú eres muy bueno, Dios. Tú has sido muy bueno conmigo, Señor. Tú has sido muy bueno con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia en Greenville. Tú has sido más que bueno, Señor. Tu diestra nos ha sostenido. Aleluya, hay alabanza en nuestra boca, oh Dios. Aleluya, hay alabanza para ti. Hay himnos, hay cánticos de adoración para ti, oh Dios. Alabado, alabado. Toda mi esperanza, Gloria eres agua a tu nombre. viva que me llena el alma. Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia. Tú lo llenas todo Hermano con Mauricio. tu gloria santa. Eres invencible en todas tus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Aleluya, aleluya. Él lo trata su respuesta. Ese terremoto va a llegar, aleluya. Esa sacudida va a llegar, ese problema se va a terminar. Pero mientras tanto alaba al Señor, glorifica al Señor. No se desanime, no se sienta triste. El Señor no se ha alejado de nosotros. Él sigue aquí, aleluya. Ahí se ha metido en ese lugar de oscuridad. Ahí está con nosotros, gloria al nombre de Jesús. En tu verdad puedo vivir, mi alegría de ti viene. Oh, alaben, hermano, alaben en esta tarde, Señor. Alabemos a nuestro Dios en esta tarde. Nada es más grande que lo que Él tiene para nosotros. No importa que tu aflicción, tu tristeza, lo que tengas en este día, Señor, que te impida a ti, hermano, que te impida visita, que te impida creerle, que te impida invocarle, que te impida seguirle. Nada es más grande, nada es más grande. Solo ven a sus pies y entrega todo, entrega esa carga, entrega esa tristeza, entrega esa angustia y confía en Él, porque Él lo hará. Él solo quiere una porción tuya para que así comiences paso por paso a darle todo lo que Él quiere de nosotros. Oh, hermano querido, alábele, agradézcale que solo por su misericordia en esta mañana, tarde, estamos aquí. Esta iglesia es hermosa, pero es más hermoso el reino de los cielos. Es más hermoso ese reino que Él tiene para cada uno de nosotros. Hermano querido, visita querida, crea en las promesas que el Señor tiene para usted y para mí en esta tarde, Señor. Oh, estamos agradecidos, bendito Dios, porque tú eres esa roca eterna, tú eres ese fundamento especial que trae gozo y vida a cada una de nuestras vidas. Sigamos confiando en el que todo lo puede. Sigamos confiando en el que hoy en esta tarde tiene un plan, tiene un propósito en su vida, tiene un propósito en la vida de su familia. Solo créale, hermano, solo créale. No nos demos por vencido, porque el Señor lo ha hecho, lo hará y lo seguirá haciendo, hermano querido. En mi vida ha sido tan fiel. Solo Él, hermano, solo Él. Solo Él no se cansa de ser fiel. El ser humano se fatiga, nosotros nos molestamos, nos incomodamos. Pero Él no se cansa de esperar. Él no se cansa de esperar que tú vengas, usted y yo vengamos a sus pies. No solo nosotros, sino todo nuestro entorno, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos. Porque Él no quiere solo que tú seas salvo, no, que tú y toda tu casa sean salvos. Cántele, hermano, cántele, adórele, dignifíquele, agradézcale en esta tarde, bendito Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, hermanos, párese confiado, denle un aplauso a ese Dios maravilloso que usted y yo tenemos, ese Dios grande que no se cansa de hacer milagros, que no se cansa de esperar a que usted y yo lleguemos a sus pies. Pero hoy es el día, démosle gracias al Señor,
porque ha abierto las puertas de los cielos, ha abierto su palabra para cada uno de nosotros. Levántese confiado, dígale: Señor, en ti confío. Dígalo, hermano, dígale: Señor, en ti confío y en ti confiaré. No solo hoy, sino cada día que el Señor nos permita estar acá. Usted y yo aquí no estamos por casualidad. Yo le decía a una joven que nos visitaba, lleva varios días visitándonos en esta mañana: en el Señor no hay coincidencias. No, en el Señor hay propósitos, y el Señor tiene un propósito para usted, para su familia, para nuestros padres, para nuestros hijos. No importa, hermano, no importa visita. Quizás hemos tenido tristezas, aflicciones, nos hemos apartado, mucho nos hemos apartado del Señor, porque apartarnos del Señor no es solo dejar asistir a la iglesia. Aún en la iglesia nos apartamos del Señor con nuestros pensamientos, con nuestras obras, con nuestros comentarios. Pero en esta tarde, hermano, pidámosle al Señor: Señor, gracias por permitirnos llegar a ti nuevamente. Hoy es el día, hermano, hoy es el día. Y nuevamente reiterándole a esas hermosas mujeres de la congregación de Greenville: gracias por esa labor hecha. Gracias por dejarse usar del Señor. Su labor, su misión es algo especial ante los pies del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a despedir este hermoso servicio con una oración de agradecimiento al Señor, porque hoy ha tenido más que palabra, ha tenido misericordia hacia usted y hacia mí, porque hoy un día más nos ha permitido respirar, un día más nos ha permitido recibir